favor. Isaías 55, verso 10 y 11. Vamos a recordarnos lo que nos dice este profeta de parte del Señor. Isaías 55, verso 10 y verso 11. Juntos, dice así la santa palabra de nuestro Dios. Porque como descienden de los cielos la lluvia y la nieve, y no vuelven allá, sino que riegan la tierra, haciéndola producir y germinar, y dando semilla al sembrador y pan al que come, así será mi palabra que sale de mi boca, no volverá a mí vacía sin haber realizado lo que deseo y logrado el propósito para el cual la envié. Amén. Y estemos conscientes simplemente de que cada vez que nos reunimos para que la palabra de Dios nos sea dada, obviamente sabemos que la gloria del Señor resplandece sobre su pueblo y que nos sigue transformando, porque su palabra jamás regresará a Él vacía, sino hará para aquello para lo cual la envía. Ahora, vamos a seguir estudiando en el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Lucas, el capítulo 6. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Lucas, capítulo 6. Leo la porción que nos corresponde siguiendo este estudio de que el Hijo del Hombre vino para salvar, para buscar y salvar lo que se había perdido, obviamente su pueblo. Lucas 6, versículo 39. Sigan con su vista, por favor, porque escrito está en la palabra de Dios. Lucas 6, 39. Les dijo también una parábola. ¿Acaso puede un ciego guiar a otro ciego? ¿No caerán ambos en un hoyo? Un discípulo no está por encima de su maestro, mas todo discípulo, después de que se ha preparado bien, será como su maestro. ¿Y por qué miras la mota que está en el ojo de tu hermano y no te das cuenta de la viga que está en tu propio ojo? ¿O cómo puedes decir a tu hermano, hermano, déjame sacarte la mota que está en tu ojo, cuando tú mismo no ves la viga que está en tu ojo? Hipócrita, saca primero la viga de tu ojo y entonces verás con claridad para sacar la mota que está en el ojo de tu hermano. Porque no hay árbol bueno que produzca fruto malo, ni a la inversa, árbol malo que produzca fruto bueno. Pues cada árbol por su fruto se conoce, porque los hombres no recogen higos de los espinos, ni vendimian uvas de la zarza. El hombre bueno, del buen tesoro de su corazón, saca lo que es bueno, y el hombre malo, del mal tesoro, saca lo que es malo, porque de la abundancia del corazón habla la boca. Amén. Amado Padre Celestial, te damos gracias por tu palabra, porque sabemos que no regresará a ti vacía, sino hará aquello para lo cual la envías. Sabemos, Señor, que tu palabra es vida y es espíritu, y rogamos en el nombre de Jesús que la vida de Cristo sea manifiesta a través de esta palabra, y que el Espíritu Santo, el Espíritu de Jesús, el Espíritu que nos guía a toda verdad, nos haga resplandecer, Señor, el brillo de tu gracia sobre nosotros a través de esta palabra. Señor, ven y edifica la fe de los santos, te lo suplicamos, y salva a los perdidos. Es nuestro ruego en el nombre de Cristo Jesús, para que tú, Señor, sigas siendo exaltado y tu reino establecido en todo tu pueblo. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén y amén. Pueden sentarse. Gracias. Hipocresía. Hipocresía es una palabra
que es fuerte, es dura. Hipocresía. Hipocresía, nadie quiere tener por amigo a un hipócrita. El problema es que todos hemos conocido y hemos tenido a quienes hemos considerado nuestros amigos y nos damos cuenta que jamás fueron nuestros amigos y que eran falsos amigos y que eran hipócritas. Cuando Jesús estuvo en la tierra, Jesús, enseguida que empezó a proclamar el reino del Señor, su Padre, nuestro Dios, Él empezó a tener un impacto en todos los oyentes. Inmediatamente consiguió la respuesta de muchos que lo siguieron. Por donde quiera que iba, querían escucharlo y muchos lo seguían por lo que estaban viendo. Se manifestaban cosas tremendas. Obviamente, enfermos eran sanados, endemoniados eran liberados y sobre todo, aquellos que eran confrontados con su vida, les era manifiesto que el Señor había llamado para mostrar su reino y que era necesario que el pueblo respondiera en arrepentimiento de pecados y fe en su misericordia que se estaba manifestando. Judas era considerado como uno de los discípulos de Jesús, de los 12 discípulos de Jesús. Judas no solamente seguía al Maestro, a Jesucristo, sino que además, cuando Jesús recibía ofrendas para la alimentación en el camino que llevaba, porque así lo dice la palabra, que Jesús, el Hijo de Dios, recibía ofrendas, y las ofrendas caían en manos de Judas para que Judas las guardara. Pero dice la palabra también, expone, que Judas, quien era encargado de las ofrendas, sustraía de ellas. ¿Quién fue aquel que vendió a Jesús por unas monedas de plata? Sino aquel que ya la avaricia carcomía su corazón, pero que, sin embargo, los demás discípulos de Jesús en ningún momento se dieron cuenta, porque era un hipócrita, era un falso discípulo. Jesús fue acusado de ser un falso profeta. Jesús fue acusado de ser un falso hijo de Dios, porque así se mencionaba, y los judíos lo acusaban de blasfemar contra el santo nombre de Dios. Y Jesucristo fue acusado y fue llevado a la cruz por ser un falso, por hablar falsedades en contra de un Dios santo, 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 y así fue juzgado por todo el mundo religioso de la época del judaísmo. Y Jesús fue colgado en una cruz. Y Jesús resucitó al tercer día de los muertos y demostró que en todo momento ha sido y será siempre el Hijo de Dios quien vive y reina para siempre. No era un hipócrita, era la verdad que venía al mundo, porque Jesús dijo en Juan 14:6 de sí mismo: yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. Esta verdad es la verdad de Dios. El hombre ha tratado a lo largo de los siglos de buscar llegar, acceder a un Dios que primeramente dice que lo busca, pero lo busca de maneras equivocadas, simplemente bajo una religiosidad. Y lo que estamos viendo ahorita en el pasaje que acabamos de leer, en el Sermón del Monte, estamos viendo exactamente que Jesús sigue dando sus enseñanzas. Y vamos a ver aquí, del versículo 39 al 40, un discípulo preparado, un discípulo verdadero que se prepara, un discípulo preparado. Del versículo 41 al 42 vamos a ver un hermano honesto, un hermano honesto.
Y del versículo 43 al 45 vamos a ver lo que es un árbol bueno. Un árbol bueno. Entonces, Jesús, nuestro Señor, está hablando acerca de un verdadero discípulo, un hermano genuino y un árbol que realmente es fructífero. Es bueno, sí. ¿Qué es lo que nos dice respecto a ser discípulo? Dice ahí en el versículo 39, Jesús hablando, nuestro maestro, les dijo también una parábola. ¿Acaso puede un ciego guiar a otro ciego? ¿Acaso un ciego puede guiar a otro ciego? ¿No caerán ambos en un hoyo? ¿No caerán ambos en un hoyo? No sé yo si tú alguna vez has visto a un ciego guiar a otro ciego. Pero obviamente tenemos aquí la parábola, recordemos, es una historia que va a dejar una enseñanza. Eso es lo que está explicando nuestro maestro. Lo que sí me acuerdo muy bien que una paciente de 97 llegaba a consulta. Nunca se me hubiera ocurrido antes preguntar por qué siempre llegaba acompañada de otra mujer que también se veía que era mayor. La de 97 venía ayudada por la de 90. Venían y normalmente la que entraba a consultar era la de 97, no la de 90. Y alguna vez se me ocurrió decirle o preguntarle a la de 97, ¿por qué? Porque no llegó con la de 90. La de 90 se quedaba en la sala de espera esperando que consultara. Y alguna vez le dije por qué su compañera no había llegado. Y dijo, es que venimos, y ustedes saben dónde está el consultorio, la oficina, frente a Funerales Altamira, en Madero, y venían desde la tienda de allá donde está, por el centro de convenciones. Del centro de convenciones de Madero venían caminando, y se venían caminando en la banqueta y a veces en la calle, 1 de Mayo. Y la compañera no había llegado porque se había caído y se había quedado en el camino. Pero, ¿cómo pueden imaginar ustedes eso? Para mí obviamente esto fue demasiado. ¿Cómo es posible? O sea, ¿y la familia qué? Pero imagínate también a un ciego guiando a otro ciego. Obviamente van a caer en un hoyo, van a tropezar, van a caer, tarde o temprano van a caer. El problema en la época de Jesús es que precisamente eso estaba sucediendo, porque aquellos que se llamaban maestros religiosos, que tenían un conocimiento extremo de los asuntos del reino de Dios y del pueblo de Dios, sin embargo, vivían en base a ese conocimiento, pero no en base a un corazón transformado por ese conocimiento. Vean conmigo, por favor, en Mateo 7, para que veamos esta sección paralela de la misma que está enseñando el maestro en Lucas. En Mateo 7, lo que dice la palabra del Señor. Mateo 7, en el versículo 13, dice el Señor, entren por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta y amplia es la senda que lleva a la perdición. Y muchos son los que entran por ella, porque estrecha es la puerta y angosta la senda que lleva a la vida, y pocos son las que la hallan. Cuídense de los falsos profetas, versículo 15, que vienen a ustedes con vestidos de ovejas, pero por dentro son lobos rapaces. Por sus frutos los conocerán. Mis amados, un gran problema que existía en estos tiempos era aquellos que decían ser enviados del Señor y que sin embargo, en vez de ser ovejas, lo que eran lobos rapaces.
¿Saben ustedes, obviamente, que en estos tiempos en que vivimos, cuántos falsas ovejas, falsos pastores son lobos rapaces que se alimentan de las ovejas? Porque sabemos bien que están buscando solamente en el fondo simplemente engañar, porque son hipócritas. Vean conmigo ahí mismo en Mateo 7, versículo 13. Mateo 15, versículo 1. Mateo, capítulo 15, versículo 1. Se acercaron a Jesús algunos escribas y fariseos de Jerusalén. Se acercaron a Jesús, ¿quiénes? Escribas y fariseos, personas muy capaces, que tenían mucho conocimiento. Y fíjense lo que les dice a estos hombres que se acercaron a él. Versículo 7. Hipócritas, lo mismo que escuchamos ahorita también. Hipócritas, bien profetizó Isaías de ustedes cuando dijo: este pueblo con los labios me honra, pero su corazón está muy lejos de mí. Mas en vano me rinden culto, enseñando como doctrina preceptos de hombres. Enseñando como doctrina preceptos de hombres. Mis amados hermanos, los religiosos de la época del judaísmo, estos fariseos y estos escribas, tenían un gran conocimiento de la verdad, pero sin embargo le añadían a esta verdad, le añadían preceptos de hombres para ser admirados, para ser obedecidos. Y el Señor Jesucristo les llamó hipócritas, hipócritas, ciegos, guías de ciegos. Mis amados hermanos, Jesucristo es la verdad. Él es el camino, la verdad y la vida. Jesucristo es la luz que viene al mundo para disipar, para desvanecer nuestras tinieblas. Tú y yo, antes de conocer la luz del Evangelio, vivimos ante la oscuridad de la religión. Éramos simplemente seguidores de preceptos religiosos de hombres, de costumbres, de tradiciones. Pensábamos que ahí estábamos agradando a Dios y lo único que éramos esclavos de los hombres a los cuales seguíamos por sus vestimentas, por su voz tan santa y tan reverente. Mis amados, Judas fue un hipócrita. Judas podía hablar como discípulo de Cristo, Judas podía seguir detrás de Cristo, Judas andaba con otros discípulos de Cristo y era un hipócrita. Y los judíos de la época de Jesús, lo mismo. Yo no lo digo, lo dijo el Maestro, nuestro Señor Jesús: hipócritas, porque de labios lo honraban, pero su corazón estaba lejos. Mi pregunta: si eran ciegos, guías de ciegos, y hoy, el día de hoy, ¿cuántos llamados pastores son lobos rapaces vestidos de ovejas, que lo único que quieren hacer es seguidores de ellos, seguidores de su reino, seguidores de su nombre, seguidores de su iglesia, cuando en realidad el Señor sigue trayendo pastos verdes a través de su palabra y nos dirige al buen pastor de las ovejas, cuyo nombre es uno solo y se llama Jesús. Mis amados, volvamos al texto, por favor, en Lucas 6:39 y 40. ¿Acaso puede un ciego guiar a otro ciego? ¿No caerán ambos en un hoyo? Tarde o temprano te darás cuenta, cuando estás involucrado simplemente en algo meramente religioso, de lo falso que es lo que estás comiendo, porque te provocará una indigestión. Cuando tú comes platillos que se ven demasiado apetitosos, pero están contaminados,
Sales y en menos de 2, 3 horas estás vomitando. En menos de 3 horas estás en el baño sacándolo, porque el cuerpo no soporta aquello que no es alimento, aun cuando se vea como alimento. Decir que uno es maestro, hablar como maestro, no nos hace ser maestro. Un ciego guiando otros ciegos, un lobo vestido con piel de ovejas para comerse a las ovejas. Mis amados, Jesús dice, los dos van a caer en un hoyo. Versículo 40, sigue diciendo nuestro Señor Jesús, un discípulo no está por encima de su maestro, mas todo discípulo, después que se ha preparado bien, será como su maestro. Mis amados hermanos, tú y yo estamos aquí. ¿Por qué? Porque somos discípulos de Jesucristo. Tú y yo estamos en la escuela de Cristo. Cristo Jesús, el Señor nuestro Dios, nos llamó a Él y nos llamó haciéndonos ver su santidad, haciéndonos ver la grandeza de su reino, porque cautivó nuestro corazón con su bondad y su misericordia, puesto en esa cruz, pagando por nuestros pecados, derramando sangre pura, santa y perfecta para limpiarnos y presentarnos santos y sin mancha delante de Dios. Jesucristo el justo, muriendo por nosotros los injustos. Es Él el que nos da su vida, es Él en quien tenemos vida, es Él quien nos lleva al Padre, porque nadie viene al Padre, así lo dice Jesús en Juan 6, si no es a través de Él. Mis amados, gracias a Dios que Jesús nos lleva al Padre, el Padre nos lleva al Hijo. Jesucristo también lo dice, nadie viene a mí si el Padre no lo trae. Recordemos, somos discípulos de Jesucristo, hemos venido a arrepentimiento de nuestros pecados por la benignidad y la misericordia y el amor de Dios que ha sido derramado en nuestros corazones, y ahora lo que queremos es conocer a nuestro Maestro, aprender de nuestro Maestro y seguir a nuestro Maestro como buenos discípulos. Y recordemos esto, que aquel que quiera venir a Él, ¿qué dice en Lucas 9:23? Niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígueme. Eso es lo que nos dice Jesús. Niégate a ti mismo, toma tu cruz, Lucas 9:23, y sígueme. Mis amados, gracias a Dios que Jesucristo está delante de nosotros y hay que mantener nuestra vista fija en Él, el autor y consumador de la fe. ¿Para qué? Para aprender de Él. Y ciertamente uno que aprende es uno que empieza en kinder, pasa primaria, después secundaria, pero en el reino de los cielos. Es lo mismo, necesitamos aprender a ser discípulos para ser verdaderos servidores del Maestro y servidores unos de otros. Mis amados, estamos en la escuela de Cristo y necesitamos aprender de Cristo para crecer y que Cristo sea formado en cada uno de nosotros. Aquel que viene a Cristo, pero no lo sigue a Él, no puede ser su discípulo. Nosotros somos llamados a ser discípulos del Maestro para crecer en nuestro conocimiento de Dios, para que nadie nos engañe, para estar en la verdad, para seguir al Maestro y sus enseñanzas. Y solamente ahí, entonces, ahí podremos darnos cuenta, cuando estamos delante de un falso discípulo, un falso maestro, un falso pastor, un falso y un ciego que quiere guiar a otros ciegos a caer simplemente en un hoyo, en el hoyo del engaño. Un discípulo, dice aquí Jesús en el versículo 40, Lucas 6, verso 40, un discípulo no está por encima de su maestro, mas todo discípulo, después de que se ha preparado bien, será como su maestro, será como su maestro. Gracias a Dios que nos reunimos, obviamente para escuchar a nuestro Maestro, recibir sus palabras y ponerlas por obra. Reaccionar, responder a Él en obediencia y agradecidos porque nos haga recibirlas
y que podamos nosotros realmente seguirlo como Él lo está mandando. Un discípulo preparado es muy diferente que un falso discípulo ciego que guía a otros ciegos. ¿De qué Jesús le vas a poder hablar a tus familiares que no conocen el Evangelio? ¿De qué Jesús les vas a poder hablar a tus amigos? ¿De qué Jesús les vas a poder hablar si no es aquel del que estás tú conociendo, aprendiendo y obedeciendo? Porque Él mismo te ha llamado a través de su palabra y su Santo Espíritu. Ahora, después de esta imagen del discípulo que aprende y se prepara en lugar de ser un falso, eso es hipocresía, ya lo oímos. Ahora viene en el versículo 41 y 42 y nos habla de un hermano con otro hermano. Ustedes saben bien, entre los hermanos, normalmente los hermanos, el mayor normalmente tomamos ventaja, y digo porque así me pasó con mi hermano menor, dos años menor que yo, y yo abusaba de ser el mayor. El mayor toma ventaja. A veces sucede que el menor sí sale demasiado listo, pero en términos generales, normalmente el mayor toma ventaja del menor. Y queremos sacar ventaja, repito, pero los hermanos aún en la sangre se molestan, se enojan y se critican y se acusan delante de los padres. Van con el padre y se acusa: mi hermano hizo esto, aunque no lo haya hecho, pero para sacar ventaja de los padres. Mis amados hermanos, aquí la cosa es que tenemos un mismo Padre y nuestro Padre es Dios. Y si nuestro Padre Dios nos adoptó como sus hijos, entonces tú y yo, no importa si en mi caso tengo 33 años de conocer a mi Padre Celestial con mi chula, 33 años en la fe, y tú tienes 2 años o 2 meses, no importa, como quiera, eres hijo del mismo Padre. Y tener 2 meses en la fe no te hace menos que una persona que tiene 30 años en la fe. No somos más y no somos menos, simplemente somos hijos adquiridos a precio de sangre por el sacrificio de Jesucristo. Y venimos a ser adoptados como hijos del Señor después de ser perdonados y justificados por medio de la fe. Ahora como hijos, y como hijos, cuidado con andar viendo los defectos del que tiene menos tiempo para señalarlo y decirle: mira nada más cómo andas. Porque miren lo que nos dice nuestro maestro. Dice ahí en el versículo 41, ¿por qué miras la mota que está en el ojo de tu hermano? O sea, ¿por qué ves la basurita que tu hermano trae en el ojo? ¿Por qué te pones a ver lo sucio que está su ojo, su lagañita, su lagaña pequeñita? ¿Por qué miras esa mota que está en el ojo de tu hermano y no te das cuenta de que toda la viga que traes en tu propio ojo? ¿No te das cuenta de la viga que traes en tu propio ojo? Versículo 42. ¿O cómo puedes tú decirle a tu hermano: hermano, déjame sacar la mota que está en tu ojo, cuando tú mismo no ves la viga que está en tu ojo? ¿Cuál es el cuestionamiento que hace Jesús como maestro que nos está dando una lección? Todos tenemos basura, todos tenemos obstáculos que tienen que ser quitados de nuestra vida, todos tenemos todavía cosas que tenemos que dejar atrás de nuestras costumbres de la carne. Todos tenemos manchas todavía que tienen que ser limpiadas y lavadas por el poder de la palabra y el Evangelio de Cristo. Pero ¿por qué en lugar de estar viendo las de mi hermano o mi hermana, por qué mejor no me doy cuenta y me veo ante el espejo de la palabra del Señor y veo la viga y las manchas tan grandes que tengo que dejar atrás y rogarle al Señor que me ayude a quitarlas, para que una vez que yo madure en la fe, para que una vez que yo me quite por la gracia de Dios en arrepentimiento, porque me ha sido concedido el ver mis defectos, entonces sí yo poder ver que mi hermano también necesita ayuda, porque eso dice la palabra ahí en el verso 42. Hermano, déjame sacar la mota que está en tu ojo cuando tú mismo no ves la viga que está en tu ojo. Hipócrita. Fíjense cómo dice Jesús a los hermanos en la fe. Hipócrita, saca primero
Saca primero la viga de tu ojo y entonces verás con claridad. Y entonces verás con claridad para sacar la pequeña basurita, la lagañita que está en el ojo de tu hermano. O sea, entonces ya puedes ver, pero no para juzgar. Vas a hacerlo porque te diste cuenta que tú mismo traías un más grande problema, un más grande pecado, una más grande falta delante de nuestro Padre, que a los dos es el único que puede juzgarnos. Mis amados hermanos, el Padre juzga con justo juicio. Y gracias a Dios por Jesucristo, porque en Cristo tú y yo ya fuimos juzgados, ya fuimos perdonados y ya fuimos adoptados como hijos después de ser perdonados. Jesús murió en nuestro lugar por nuestros pecados, porque eran demasiados. Y un solo pecado es suficiente contra la santidad de Dios, porque Él es santo, santo, santo. Y nosotros en Cristo hemos sido ya ahí crucificados con nuestros pecados y traídos a un genuino arrepentimiento. No podemos dejar de ver la luz y volvernos a nuestras tinieblas, volvernos a comer y a revolcarnos en el lodo, porque ya fuimos lavados por la sangre de Cristo, ya fuimos hechos santos y sin mancha delante de Él. No es lo normal. Los puercos sí buscan el lodo, pero aquellos que han sido lavados y que saben lo que es traer un vestido nuevo, que no es propio, sino es la justicia de aquel que pagó por nosotros en la cruz. Y a los ojos de Dios, santos y sin mancha, eso es totalmente invaluable, pero es poderoso, es eterno y es verdadero. Y nosotros, obviamente, así como hemos recibido misericordia, por cuanto hemos recibido misericordia, damos misericordia también. Y queremos que nuestro hermano, nuestra hermana, crezca también en esa gracia que nosotros nos ha sido concedido, porque somos todos hijos del mismo Padre. No importando, repito, los tiempos, no importando el sexo, no importando el pasado que tengamos, porque todo bajo la sangre de Cristo queda limpio y purificado y nos hace nuevas criaturas. El libro de Ezequiel nos dice en el capítulo 36 que Él arranca de nosotros el corazón de carne y nos da, de piedra, y nos da un corazón de carne y nos concede la luz que nos guía al arrepentimiento de nuestros pecados. Mis amados, un hermano honesto es aquel que dice, ciertamente, trato de ayudarte porque yo ya pasé por ahí. Yo ya pasé por ahí y yo sé que esto con la gracia de Dios puede ser quitado. Pero antes ve sus propias faltas, ve sus vigas y busca en la gracia de Dios dejarlas atrás para ir a ayudarle a quitarle la mota a su hermano. Mis amados, eso es amor, el amor de Dios entre nosotros. El amor de Dios es compasivo. El amor de Dios realmente busca que Dios sea glorificado. Yo no busco ayudar a mis hermanos o hermanas para lograr algo de Él, de mi Señor, de mi Maestro, de mi Padre. No quiero los aplausos, tú no quieres los aplausos porque toda la gloria, la honra, la alabanza es de aquel, el Hijo de Dios, nuestro hermano mayor Jesucristo, quien ya nos está totalmente dirigiendo a Él, porque somos imitadores de Cristo, porque buscamos ahora con el Espíritu de Cristo, con el cual hemos sido sellados, realmente dejar atrás las cosas del viejo hombre, de la antigua manera de vivir, dejar atrás lo que es simplemente del falso hermano. ¿Cuántos falsos hermanos no hemos conocido a lo largo de nuestro caminar en la fe? ¿Cuántos falsos hermanos, y se dicen cristianos, y pueden cargar una Biblia, pero sin embargo, lo único que quieren es tener el reconocimiento, como los fariseos y los escribas que nos señala nuestro Maestro, quieren el aplauso y el reconocimiento. Mis amados, gracias a Dios por Jesucristo, nuestro hermano mayor,
Gracias a Dios que podemos aprender de Él y dejar de ser unos hipócritas. Mejor ver que nosotros mismos tenemos faltas que tienen que ser tratadas y dejadas atrás en arrepentimiento, pero así poder ayudar a nuestros hermanos. Ser honestos, ser transparentes, como dice aquí nuestro maestro. Mejor, quita primero la viga que traes en tu propio ojo, y entonces, dice ahí en el verso 42, y entonces verás con claridad. Entonces verás con claridad, porque tú ya pasaste por ahí para sacar la mota que está en el ojo de tu hermano, en el ojo de tu hermano. Mis amados, cuidado con ser buenos hermanos, buenos discípulos, para también hacer discípulos del Maestro. Y por último, aquí nos dice también acerca del árbol, nos habla de árbol bueno, un árbol malo. Y vean cómo nos dice en el versículo 43 acerca de este árbol. Versículo 43, no hay árbol bueno que produzca fruto malo. No hay árbol bueno que produzca fruto malo. Quiero que vayan conmigo a Mateo, por favor, capítulo 7. Mateo, capítulo 7. No hay árbol bueno que produzca fruto malo. Mateo 7, versículo 15. Mateo 7, verso 15. Dice aquí, cuídense de los falsos profetas. Cuídense de los falsos profetas que vienen a ustedes vestidos de oveja, pero por dentro son lobos rapaces. Por sus frutos los conocerán. ¿Acaso se recogen uvas de los espinos o higos de los abrojos? Así todo árbol bueno da frutos buenos, pero el árbol malo da frutos malos. ¿De quién está hablando aquí acerca de ese árbol? ¿A quién se está refiriendo? A los falsos maestros, a los falsos profetas, a los falsos pastores, que lo que hace es producir, engañando, torciendo, cambiando la palabra de verdad y aplicándola a todos los oyentes, porque se disfrazan de ovejas, pero por dentro, ya lo escuchamos de lo que dice Jesús, son lobos rapaces. Mis amados, la mayoría de nosotros conocimos gente que te decía, mira, ven a Jesús y tu vida será otra. Ven a Jesús y tendrás todo. Ven a Jesús y te prometen y te dicen, pero te dan, mira, tú lo único que tienes que hacer es abrir tu corazón. ¿Quién eres tú para abrir tu corazón? Mis amados, te dicen Juan 1:12, te lo dicen esos falsos. Te dicen Juan 1:12, a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Entonces te dicen, ¿ya ves? Lo único que tienes que es recibir a Jesús, abrir tu corazón a Jesús y recibir a Jesús. Sí te dicen Juan 1:12, pero no te dicen Juan 1:13, el siguiente versículo, que dice, los que reciben a Jesús no son engendrados por voluntad de sangre, de carne, de varón, sino solamente son engendrados por voluntad de Dios. O sea, dice que no podemos nosotros aceptar ni engendrar a Cristo por voluntad propia, sino por voluntad del Señor. El Señor viene y nos muestra en Cristo la única posibilidad de acceder a Dios por causa de nuestros pecados. Y produce arrepentimiento.
No se trata de abrir tú voluntariamente a Cristo, recibir a Cristo y dejarte y vivir con toda la suciedad que trae tu propio corazón, sino es Él el que te quita el corazón de piedra y te pone un corazón de carne y escribe sobre él sus mandamientos, estatutos y decretos. Es la obra sobrenatural de la gracia de Dios. Es aquel Dios que en amor viene y te cambia la vida de un momento a otro y te convence de tu pecado de incredulidad. Te hace ver que el Dios que tú tenías era un hecho a tu medida y a tu conveniencia y no ante el Dios santo, santo, santo. Mis amados, la verdad viene a nosotros y nos hace libres. Pero en misericordia y amor de Dios. Pero es el Todopoderoso haciendo a una persona nacer de nuevo. No es el hombre que convence, es la palabra que transforma, es la palabra que enriquece. Porque es la palabra que tiene poder para hacer nacer a una persona que está muerta en sus delitos y pecados. Así lo dice por lo menos Efesios 2:1. Jesucristo les dio vida cuando ustedes estaban muertos, ese es el término, muertos en sus delitos y pecados, en los cuales anduvieron en otro tiempo siguiendo el pensamiento de este mundo, que es conforme al príncipe de la potestad del aire, Satanás. Ciertamente todos éramos esclavos de Satanás y ni siquiera teníamos la conciencia de ello. Ciertamente todos seguíamos, al fin todo mundo es igual, todo mundo piensa igual. Pero bendito el Señor que nos trajo a vida, bendito el Señor que rompió las cadenas y quitó las mentiras, bendito el Señor que nos transforma y nos da una nueva vida en Cristo. Un pasado quedó bajo la sangre de Cristo. Jesús resucitó al tercer día de los muertos, se levantó de los muertos, ascendió al trono, a la diestra del Padre, y ahí está intercediendo por nosotros. Está intercediendo por nosotros para que esta palabra viva y eficaz, más cortante que cualquier espada de dos filos, venga e ilumine nuestra conciencia con la verdad y eche fuera toda tiniebla. Mis amados, volvamos al texto, ahí mismo en Mateo 7, versículo 18, dice: un árbol bueno, estamos hablando del árbol bueno y del árbol malo. Un árbol bueno no puede producir frutos malos, ni un árbol malo producir frutos buenos. Versículo 19, todo árbol que no da buen fruto, todo árbol que no da buen fruto es cortado y es echado al fuego. Todo árbol que no da buen fruto es que es malo y es cortado y es echado al fuego, una verdad del mismo infierno. Versículo 20, así que por sus frutos los conocerán, por sus frutos los conocerán. Mi amado hermano, si somos árboles buenos, plantados por el Evangelio de Cristo, la semilla que cae en buena tierra, si la vida de Cristo realmente está siendo la que está siendo manifiesta ante los ojos de todos, mis amados, eso es lo que va a ser el fruto de arrepentimiento de nuestros corazones visibles también y testimonio de Cristo para los demás. No, versículo 21, Jesús sigue hablando ahí, estamos en Mateo 7, 21. No todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos. No todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Versículo 22, muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? Y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros. ¿Cuántos de ustedes pueden reconocer estas palabras clásicas de los falsos maestros, falsos profetas y falsos pastores que hay hoy, siglo XXI, mucho tiempo después desde que se escribió esta palabra? Y entonces Jesús va a decir, cuando ya estén en su presencia estos que dicen que hicieron tanto, Jesús contestará, yo les declararé, versículo 23, jamás los conocí, apártense de mí los que practican la iniquidad, los que practican la iniquidad. Mis amados,
El árbol malo da frutos malos, porque nacen de un corazón lleno de maldad. La palabra iniquidad significa maldad. Por tanto, dice el versículo 24, estamos en Mateo 7:24, cualquiera que oye estas palabras mías y las pone en práctica. Entonces, el maestro enseña, el discípulo aprende y el discípulo obedece. El discípulo reacciona. Volvamos al texto, por favor, en Lucas, que estamos en Lucas 7. En Lucas 7 dice en el versículo 44, cada árbol por su fruto se conoce, porque los hombres no recogen higos de los espinos, ni recogen uvas de una zarza. Las zarzas producen espinos. Las uvas salen exactamente del mismo árbol, de la misma planta. Todo es conforme a su género. Dice en el versículo 45, el hombre bueno del buen tesoro de su corazón saca lo que es bueno, y el hombre malo del mal tesoro saca lo que es malo, porque de la abundancia del corazón habla su boca, de la abundancia del corazón habla su boca. Mis amados hermanos, ¿qué es lo que está diciendo aquí? ¿Cómo nos damos cuenta realmente de que un árbol es bueno o es malo? Por sus frutos, por sus palabras, por sus acciones. Las palabras tarde o temprano saldrán de ese corazón que está cautivo todavía al diablo, de ese corazón que está totalmente cautivo a los deseos de la carne, de ese corazón que está lleno de todo lo que el mundo ha plantado ahí y que está trayendo fruto. Mis amados hermanos, no se puede mantener mucho tiempo una persona siendo un verdadero hipócrita, porque tarde o temprano mostrará lo que es un hipócrita, es un árbol malo. El árbol bueno no quiere decir tú y yo sabemos bien, que no se refiere a que tú y yo seamos buenos, sino que la semilla que se plantó en ti y en mí es buena realmente, es el reino de Dios y su justicia. Es la sangre de Cristo vertida en la cruz, es el poder de la resurrección de los muertos por el Espíritu de Jesús que está en nosotros, y eso es lo que produce, esa es la semilla de vida que ha sido plantada en nosotros, el Evangelio, las buenas nuevas de nuestra salvación para nuestro arrepentimiento. Y esa semilla plantada produce un buen fruto, porque de la abundancia del corazón habla la boca. Nuestro Señor Jesús le preguntaron sus discípulos que de dónde venían los adulterios, las mentiras, los robos, los asesinatos, y que dijo, no es de lo que entra en el vientre del hombre lo que contamina al hombre, es lo que sale de su boca, porque dice que del corazón salen los adulterios, las mentiras, los asesinatos, los robos. Del corazón malo sale fruto malo. Nuestro Señor Jesús lo dijo también, ahí está escrito en Mateo. Mis amados, por sus frutos los conoceremos. Sí, por sus frutos conoceremos a los verdaderos hijos de Dios. Por sus frutos conoceremos a los hijos del diablo, pero aún de ellos debemos de tener misericordia y compasión. A ellos hay que traerle las buenas nuevas que nos fueron dadas a nosotros, por si acaso el Señor les concede arrepentimiento. Un hijo de Dios no practica el pecado. Un hijo de Dios sabe lo que es pecado y se aparta de él, lo rechaza, pide perdón a Dios, lo confiesa y se aparta de él. Proverbios 28:13 así dice, aquel que confiesa su pecado y se aparta de él alcanzará misericordia. Dejar el pecado no es optativo,
no es una opción, es una necesidad del Hijo de Dios dejar atrás lo que tiene que ser dejado atrás por la gracia del poder de Dios que nos guía al arrepentimiento. Mis amados hermanos, ser discípulo de Jesús, qué tremendo privilegio recibir del Maestro la verdad que nos hace libres de todos los engaños que el mundo nos ha plantado a través y a lo largo de nuestras vidas. Ser verdaderos hermanos, de los hermanos en la fe, qué tremendo privilegio, porque somos hijos del único Padre que es el Padre eterno, el Padre celestial. Y por último, ser un árbol, que el Señor mismo diga que somos árboles buenos, qué tremenda gloria del fruto de la aflicción del alma de nuestro Señor Jesucristo, quien se entregó en la cruz para traer un fruto abundante. La palabra de Dios dice en Hebreos, dice, pongan los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, quien por el gozo puesto delante de él, Jesús, por el gozo puesto delante de él, sufrió el oprobio. ¿Por qué? Porque él tenía un gozo, el gozo de saber que iba a traer mucho fruto, muchos árboles buenos por la semilla. Jesús lo dijo así una vez a sus discípulos: la semilla de trigo tiene que caer en tierra y morir para producir mucho fruto. Y tú y yo somos frutos del cuerpo puesto en la cruz, quebrantado en esa cruz, muerto en esa cruz por causa de nuestros pecados, y también somos producto del poder de la resurrección de Jesús de los muertos, que ahora nos ha hecho ver cuando estábamos ciegos, oír cuando estábamos sordos y vivir cuando estábamos muertos. Estábamos en tinieblas, pero ahora somos hijos de luz. Vivamos como hijos de luz, como buenos discípulos del Maestro, como verdaderos hermanos en la fe y obviamente como árboles plantados, que el mundo vea el fruto de la gloria del Padre en el Hijo, por el Espíritu que habita en cada uno de nosotros. Vamos a orar. Amado Padre Celestial, te damos muchas gracias, Señor, porque tú eres el Maestro, nosotros tus discípulos. Gracias te damos, Padre, porque nos salvaste. Gracias porque enviaste tu palabra y no regresó a ti vacía, sino hizo aquello para lo cual tú la envías, que es Cristo en nosotros, la esperanza de gloria para muchos más. Ayúdanos, Señor, a ser verdaderos discípulos. Ayúdanos a comportarnos verdaderamente como hermanos, teniendo compasión de nuestros hermanos. Y ayúdanos a ser ese árbol que produzca mucho fruto visible. Señor, líbranos, Señor, de caer en el engaño de la hipocresía. Ayúdanos a escudriñarnos a nosotros mismos, a revisarnos a la luz de tu palabra y por el poder del Evangelio, en el nombre de Jesús, para arrepentimiento y fe todo el tiempo. Gracias te damos por tu palabra y porque hasta el día de hoy sigues salvando y sigues trayendo a muchos a Cristo Jesús para que vivan una nueva vida. Tú perdonas y es para siempre, y solo por la sangre de Cristo y el poder de tu Espíritu Santo. Glorifícate, Señor, te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Vamos a adorar al Señor antes de retirarnos, amados.